que mi amor sea decirte sí hasta el final. Muy buenos días, una vez más estamos en la catequesis de Radio María, la señal de la Virgen, también la imagen. Como se darán cuenta, no está el padre hoy, Javier Sotera, debe estar todavía festejando el campeonato anoche, todos estamos medio dormidos, pero contentos, pero no, hoy el padre Javier tiene un merecido día libre y estoy yo haciendo el reemplazo, el padre Alejandro Puigari, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, párroco de Soledad de María, y un oyente más que todo de la radio, que también estoy con un programa los días jueves. Al saludarlos, al desearles una buena semana, le agradezco también a Diego Jiménez que nos está acompañando, nos está haciendo el aguante para que la voz y la imagen pueda llegar a tu casa, donde estés, algunos viviendo las vacaciones de invierno del colegio y otros con la continuidad laboral de todos los días. Buen día a todos y gracias, Diego, por estar ahí, como siempre, en los estudios de la radio. Y siempre la palabra de Dios es la que nos abre el corazón. La palabra de Dios que nos va a permitir tener como una especie de pauta, no solo para el programa, sino para el día. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces esta palabra de Dios que ya es proclamada en la misa, ya en algunos lugares ya se ha celebrado la misa. Hoy como sacerdote tengo la misa a la tarde. Esa palabra de Dios hoy nos quiere ayudarnos a poder entender por dónde tenemos que caminar. Pero para que esa palabra de Dios sea viva y eficaz, nos tenemos que disponer. Y por eso te propongo que nos pongamos en la presencia del Señor, invoquemos al Espíritu Santo, serenemos por ahí nuestro corazón, o si es necesario, despertemos un poco de cierta modorra. Muchos nos hemos acostado tarde anoche por el fútbol y dejemos que esa palabra de Dios nos hable. Mientras yo voy buscando el texto de la palabra, mientras te digo, para si vos querés seguir la Biblia en tu casa, es el Evangelio de Mateo 10, versículos 34 al 11, vamos a disponernos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el corazón, nos abra la inteligencia. Entonces, nos ponemos así con la ayuda de Fede, de Diego, hacemos un momentito de oración, porque sin el Espíritu, esta palabra es letra muerta. Con la presencia del Espíritu, esta palabra será luz que iluminará nuestra jornada. Dice el texto de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor.
Claro, evidentemente que el primer momento uno te queda desconcertado con este evangelio, porque que comience diciendo, no piense que he venido a traer la paz y no la espada. Y uno dirá, pero ¿cómo, Señor? En cada misa nos damos la paz, esa paz que no es la del mundo, pero es la que vos venís a dar. Nos cuesta pensarte no portador de paz. Y bueno, es lindo y nos vamos a pasar quizás la pregunta central que nos vamos a hacer hoy. El Señor viene a traer la paz, pero no la paz del mundo. Y entonces viene también a erradicar cierta modorra, cierto, siempre se hizo así, cierta, yo les diría, casi indiferencia. La paz del Evangelio es una paz inquietante, movilizante, serenamente activa. No es el no hacer nada, no es la paz de los cementerios, es la paz de un corazón que late y que nos ama. Por eso creo que nos puede ayudar si nos ubicamos un poquitito en el capítulo 10 de Mateo. Siempre es bueno, y sobre todo los lunes, que hemos interrumpido la lectura continua del Evangelio por el Evangelio del domingo, que es distinto. Recordad que veníamos leyendo el capítulo 10, Instrucción a los misioneros. Ahí instituye a los 12, los convocó a los 12 y les dio el poder de expulsar los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Y fue nombrando a cada uno de ellos y la misión de ellos. No vayan, y entonces va viendo, estamos en un discurso netamente misionero. El Señor nos está dando las consignas. El Señor nos está dando la táctica con la cual tenemos que enfrentar el partido. Hoy, perdónenme, pero estoy muy futbolero. Muchos de ustedes también supongo que están, estamos contentos. Siempre es lindo poder ver a nuestro equipo de la selección y sobre todo valores humanos que están ahí muy pendientes, muy presentes. Y entonces hay que entender que la revolución del Evangelio, y miren la palabra que uso, la revolución del Evangelio implica romper ciertas cosas. Jesús era un revolucionario, pero un revolucionario de la ternura, del amor. Y de ahí que me anime entonces a hacerte proponerte una consigna, que nos ayudes, porque siempre la catequesis la hacemos entre todos. Y entonces que nos ayudes, ¿qué características hoy el Señor nos propone para que siga presente la revolución del amor que siempre surge del Evangelio? ¿Cuál es la consigna? El Evangelio es revolucionario y el Evangelio en esa revolución tiene como ciertas características. Hoy se cumple un año de haber asumido, haber comenzado su ministerio pastoral el arzobispo de mi arquidiócesis, Monseñor Jorge García Cuerva, y él nos propone la revolución de la alegría. Él insiste muchísimo en la alegría y vamos a tomar algunas partes de su carta pastoral incluso. Bueno, la revolución de la alegría, la revolución de la ternura, la revolución de la renovación espiritual. El Señor viene a cambiar las cosas. Lo vemos en el tiempo del el primer caminar de la iglesia primitiva es revolucionaria. Ya no hay hombres, ya no hay esclavos, no hay extranjeros. Entonces, pues me parece interesante y quiero de un modo muy particular acentuar esto. Jesús viene a modificar el statu quo. Y en esto tenemos que ser conscientes, porque a veces cuando escuchamos la palabra revolución, nos puede parecer como una revolución violenta, de muerte, demás. No, la revolución del Evangelio es pacífica, por eso tomamos el tema de la paz, pero es una paz activa, una paz que a veces va a traer enfrentamiento, una paz que de golpe va a traer incomprensión. Pensemos en Francisco de Asís, un verdadero revolucionario, cambió el modo de vivir el Evangelio entre sus contemporáneos, y por eso lo siguieron tantos, pero también algunos se escandalizaron, otros les molestaba su presencia. Entonces, qué importante es esto,
Y vamos al texto. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. No piensen, por favor, no pongan en el freezer la novedad del Evangelio, nos está diciendo el Señor. Qué peligro tenemos, ¿no? Porque de golpe nosotros podemos escuchar el Evangelio con cierto estado, como que estamos en el banco de suplentes, sigamos jugando con imágenes futboleras. Estamos, que basta con empatar, no, tenemos que ganar una batalla de amor, porque hay muchas cosas en el mundo que no son de acuerdo al reino. Por eso el Señor viene a traer la novedad del reino. A mí me duele, me gusta, vengo del mundo de la catequesis como sacerdote, y de golpe me duele cuando a veces muchos chicos egresados de colegios católicos dicen que la catequesis, que el colegio no tuvo ninguna influencia en su fe. Es más, algunos los alejó. Porque amo mucho la escuela católica, digo, bueno, entonces eso nos tiene que hacer replantear. Tenemos que buscarle la vuelta, tenemos que renovar, porque la educación vivida desde el Evangelio siempre fue renovadora, revolucionaria. Entonces es peligroso decir, seguimos haciendo, siempre se hizo así. Porque si decimos siempre se hizo así, estamos apagando la sal, el fermento del Evangelio. El Señor viene a hacer nuevas todas las cosas. Les propongo ir a un primer tema musical que nos regale Diego para ir pensando, a ver, ¿qué nota? La alegría, la ternura, la justicia social, la relación entre intergeneracionales. ¿Cuántas novedades puede traer el Evangelio si lo recibimos así, con un corazón de discípulo? El Señor quiere que naveguemos mar adentro, nos animemos a enfrentar tempestades para hacer presente su reino en nuestro metro cuadrado, en nuestra familia, en el lugar donde Dios nos ha puesto. El pan de la injusticia sabe amargo, pero al compartirlo siempre sabe a miel. Hay vidas que se pierden, hay sueños que se mueren, mucho tiempo antes de nacer. ¿Cómo disfrutar mis bendiciones? Gracias, Diego, por ese tema que nos pone claramente en la sintonía de lo que venimos hablando. Hay que vencer a la indiferencia, al no te metas, al seguir de largo por el camino. Y miren, son todas frases evangélicas. Cuando hablamos de revolución, a veces uno puede asustarse y pensar que estamos hablando de política, de cuestiones partidistas. No, estamos hablando del Evangelio. Por eso el Papa Francisco le gusta, él en una de las expresiones más hermosas que a mí, por lo menos, y ya les comparto, yo también hoy quiero responder la consigna. Yo les voy a proponer 3 revoluciones que me parece que surgen del Evangelio, que puede entonces hacer que esa paz verdadera se haga presente. Y una es la revolución de la ternura. Es una expresión muy amada por el Papa. Ya fue utilizada por el mismo sínodo de la nueva evangelización, estando vivo el Papa Benedicto. Es el mejor modo de describir a Jesús, dice Francisco, porque él trajo una expresión, él trajo una realidad. Él viene a mostrarnos la misericordia del Padre. Y miren si Jesús fue revolucionario. Jesús tocó al leproso. Jesús fue a comer con el pecador. Jesús se animó a desafiar el rigorismo de los fariseos. Jesús fue un rabino que enseñó caminando por las calles. Jesús nos viene a regalar la plenitud de la ley, que es la caridad y el amor. Jesús resumió todos los mandamientos en el nuevo mandamiento que instituyó esa misma noche en que con el lavatorio de los pies nos enseñó que el que tiene poder tiene que servir, no es más grande. Y entonces me parece que es interesante que la revolución de la ternura es una revolución que el Papa en el Evangelii Gaudium número 88 dice, se trata del misterio de la encarnación. Con la encarnación Dios nos hace presente la revolución de la ternura.
Y acá me parece que es importante. A mí a veces cuando me dicen que el Papa Francisco vino a traer la revolución de la ternura, yo hago una aclaración, no es el Papa Francisco. De empezar a decir que el Papa Francisco trajo la revolución de la ternura, a mi entender es hacer una lectura sesgada de la historia de la Iglesia. Como si el Evangelio es revolucionario desde su esencia, de su inicio. Ya lo vemos en Pablo y Bernabé. ¿Cómo vamos a decir? Lo que hace el Papa Francisco es ayudar a actualizar cada papado, cada Pedro nuevo que Dios pone en la iglesia, nos pone algún matiz, así como Pablo VI nos hizo poner en sintonía la gran misión de la iglesia, que es la evangelización, Evangelii Nuntiandi. Así como San Juan Pablo II nos invitó a descubrir que estamos llamando a navegar mar adentro, a no tener miedo, no tengan miedo, abran las puertas al Señor. Así como Papa Benedicto nos invitó a descubrir que Dios es caridad, Deus es caritas, caritas Deus, Dios es amor. Y miren, y que entonces la vida cristiana es una relación trinitaria. El Papa Juan Pablo Francisco, como buen jesuita, en su ancianidad, sin embargo, nos propone que seamos capaces de hacer presente el misterio de la encarnación. Y la encarnación es Dios hecho carne, Dios hecho gesto, Dios hecho ternura. Y entonces me parece que ahí la revolución de la ternura, y esto sí que es revolucionario, porque más que todo en este mundo de tantas cosas digitales, de tantas pantallas, donde incluso por la pandemia nos dimos cuenta que no podíamos ni siquiera tocarnos, y cómo necesitamos. Jesús le trajeron a los niños para que los abrazara, para que les impusiera las manos. Qué distinto es una comunidad donde cuando llegan a misa se saludan en el atrio, no a la salida. A mí me gusta, cuando puedo y me dan los horarios, esperar, hacer de hostiario. Hostiario es el que está en la puerta. No viene de hostiario, la palabra hostiario no es de hostia con H, la hostia que consagramos, el pan ácimo que consagramos en las misas, sino del puerto de Ostia, donde esperaban al llegar a Roma, para llegar a Roma, los cristianos esperaban a los que llegaban, frutos por ahí de las persecuciones, para recibirlos, para alojarlos. La revolución de la ternura es ese buen samaritano que se sabe detenerse y conmoverse. Hoy necesitamos ser capaces de detenernos, de conmovernos. Y por eso hay una canción muy linda que habla de Don Orione. Es una canción que a mí me gusta mucho, que me parece que nos puede ayudar si somos capaces de descubrir que la revolución de la ternura tiene como una revolución que es la revolución del corazón, no la revolución del sentimiento barato, sino hay un corazón. Un compatriota nuestro, Ignacio Copani, compuso esta canción que, si bien se refiere a la realidad del mundo del cotolengo y del Don Orione, yo creo que es importante. En Argentina necesitamos la revolución de la ternura. En el mundo necesitamos la revolución de la ternura, porque, saben, hay muchas guerras, pero las guerras comienzan también con los insultos, con el descalificar al otro. Necesitamos la revolución de la ternura. ¿Qué les parece si le pedimos a Don Orione, que un santo que tanto quiso la Argentina, que su corazón descansa en nuestra tierra, que nos ayude a esa revolución, donde incluso cuando uno llega a un cotolengo se da cuenta que quizás el mundo no entiende esto? Es más, hay algunos que quisieran haber descartado la existencia de esos seres tan especiales que nos muestran la bondad de Dios. Te dejamos, Diego, que nos ayudes, y de alguna manera le pedimos al Señor en este lunes tener un corazón como el de Don Orione. Hay un corazón que puede escuchar a aquellos que, a pesar del grito,
nadie escucha. Hay un corazón que sale a buscar por cada calle a los que sufren, los que luchan. Un corazón, padre de todos, que hoy se viste de colores, caminando codo a codo, junto con sus 4 amores. Hay un corazón que te va a guiar cuando te caigas, cuando sufras, cuando llores. A ese corazón nacido allá en Pontecurone, y que en mi Argentina para siempre se quedó. Santo corazón que cuida mi alma y mis canciones, gracias Santo Don Orione, porque me enseñaste que hoy la caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo y siempre lo iluminará. Sobre los mares más oscuros, como un faro va a marcar un rumbo claro y más seguro, que mi paso seguirá. La caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo contra toda tempestad. Un pararrayos de esperanza en nuestra casa se alzará para soñar con un futuro de justicia y de igualdad. La caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo y siempre lo iluminará. Sobre los mares más oscuros, como un faro va a marcar un rumbo claro y más seguro, que mi paso seguirá. La caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo contra toda tempestad. Un pararrayos de esperanza en nuestra casa se alzará para soñar con un futuro de justicia y de igualdad. La caridad, solo la caridad. Caridad, solo la caridad. Qué razón en esta canción tan hermosa. Será como un pararrayo, será un faro que nos iluminará en un camino de esperanza. Por eso a veces, cuidado con los profetas de desgracia. Vuelvo a decir, este evangelio te sorprende. Acá alguien me decía, y entiendo, tenemos muchos mensajes, algunos los voy a ir leyendo. Te agradecemos a Luis Gabriel de Mar del Plata, que dice que vivamos como hijos de Dios en un mundo hostil, que seamos instrumentos de su paz. Tenés razón. También nos unimos a Claudia, Cristina, y también nos pedimos oraciones como algunos nos están pidiendo, de un modo muy particular, rezamos Carolina Alegre por vos. Pero me encanta... hay 2 mensajes que me quisiera detener de tanto que estamos recibiendo. A vos, Laura, de Uruguay, que primero nos felicitás por el partido, pero después decís, por el campeonato, muy bien, ustedes son unos merecidos terceros, hubiese sido muy lindo también la final con Uruguay, que nos alegramos mucho del buen desempeño de la Copa América. Pero decís, es cierto, mandé a mis hijos a colegio católico y me dicen que eso los alejó. Necesitamos una fe con olor a oveja. Bueno, eso primero. A veces es verdad que hay como situaciones,
Los chicos a veces le echan culpa a lo institucional, hay una crisis institucional. Entonces a veces se la agarra con el colegio, pero a veces hay un enojo, realmente es un momento difícil, entonces lo institucional cuesta. Por eso necesitamos contagiar el Evangelio de mil maneras, y necesitamos, como vos mismo decís, una expresión que me gusta mucho, una fe con olor a ovejas. Yo le diría, una fe, una revolución del amor, del Evangelio, que se haga cultura, que camine en medio de las casas, de las iniciativas, de los proyectos. Porque, vuelvo a decir, Jesús no predicaba en la puerta del templo. Jesús sí fue a la sinagoga, pero Jesús congregaba en los caminos. Y hoy tenemos que saber salir en los caminos. Virginia Castaño pregunta, no entiendo esto que pondrá enfrente a estas palabras de pondré hijos contra hijos, padres contra hijos. Bueno, primero en esto hay que entender el modo de expresarse el judío. Usa imágenes que te chocan, quieren sacarte de la pasividad. Es como que yo dijera, volviendo en términos futbolísticos, Messi es extraterrestre. Y alguien después me saca de contexto eso, no entienden cómo nosotros hablamos, y va a decir, había personas que pensaban que Messi no era un ser humano, sino que era un personaje que vino de otro planeta, qué ignorante. No, es una metáfora, es una expresión. Bueno, en el modo judío usa expresiones que chocan. Y entonces, porque te quiere hacer reaccionar. Lo que te quiere decir es que vos, siguiéndolo al Señor, no va a ser todo fácil. Él está dando instrucciones a los discípulos y a los apóstoles que van a tener dificultades. El Señor sabe que después de su resurrección van a sufrir persecuciones, martirio. Y entonces va a enfrentar. El mismo Jesús los vivió en Nazaret, no lo entendían por los prejuicios. Pero eso no te tiene que hacer perder la frescura del Evangelio. Por eso, miren, nuestro arzobispo, Monseñor García Cuerva, él nos regaló a las personas que estamos acá en la diócesis de Buenos Aires su primera carta pastoral que llama La Revolución de la Alegría. Y tomando del Evangelio de Juan 16, nos pone una frase, un lema, tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Y entonces yo le decía, la revolución de la ternura, y a mí me gusta desarrollar también la revolución de la alegría. Y esa alegría que quizás cuando el Papa nos plantea Evangelii Gaudium, nos está diciendo eso. Y a veces por ahí la figura del Papa, algunos nos cuestionan si le sonrió a si le mandó tal mensaje, ese rosario. Quedémonos con el magisterio. Y en esa exhortación apostólica Evangelii Gaudium es el documento programático para este tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio que llene los corazones de los que se encuentran con Jesús. Es un momento fundamental. No podemos vivir con cara de funeral. En este momento difícil de la Argentina, tenemos que ser capaces de alegrarnos con el pequeño gesto de una sonrisa, el poder levantarte a la mañana, el poder ayer algunas personas me decían, qué frío, bueno, pero estamos en invierno, pero digamos, qué lindo sol, hoy nos está tocando tiempo de frío, pero con mucho, no nublado, con sol. Entonces, alégrense y regocíjense. Es una de las, así terminan las bienaventuranzas. Y entonces es importante vivir la alegría que tiene una razón, de encontrarnos con Jesús. No se comienza a ser cristiano, dice Benedicto, por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y de ello una orientación decisiva. El arzobispo García Cuerva nos suele decir, vos te encontraste con Jesús, Jesús te ha renovado tu vida, decíselo a tu cara, porque a veces no se nota. Nosotros tenemos que ser un querigma viviente, tenemos que expresar con nuestros gestos, nuestras palabras, que creemos en el resucitado, y por eso vivimos esa alegría. Pero esa alegría también es la alegría de saber que no caminamos solos, sobre todo después de la pandemia, que nadie se salva solo,
Y entonces, ya lo decía Mamá Antula, quiero andar hasta donde esté Dios, no, hasta donde Dios no fuese conocido para hacerlo conocer. Es una alegría que sale al encuentro de los demás. Es una alegría que no nos deja encerrados en nuestras murallas, sino que nos pone en contacto con nosotros. Es misionera. En este tiempo de vacaciones de invierno son muchísimos los grupos misioneros que van de un lugar al otro. A mí me impresionan los hogares de Cristo, esos hogares donde han recibido la vida como viene, y han sabido acompañar y están acompañando personas que lamentablemente cayeron en el flagelo de la droga. Muchos de ellos, me conta, por ejemplo, en Virgen Inmaculada de Villa Soldati, están saliendo a misionar, a ir a Santiago del Estero, a otros pueblos, a compartir la alegría de la fe. Pero para eso vos tenés que tener la alegría, la revolución de no quedarte encerrado en un mundo donde todo te habla para quedarte un poquito yoístamente, autorreferencialmente, metido en el entrañable mundo de los algoritmos y de los likes y de escuchar solamente al que piensa como vos. Animate a salir al encuentro del otro para contagiarlo a Jesús. Pero también la alegría de ser un hospital de campaña que recibe a todos. Animémonos a que nuestras comunidades sean un lugar donde recibimos la vida como viene y nos alegremos que el Señor golpee la puerta de nuestra hospitalidad, de nuestra comunidad, de nuestra capacidad de oír, de acoger, de abrazar y diga, cuídamelo, yo te lo encomiendo. Entonces, vamos a vivir brindando eso tan importante en un mundo que está quizás contagiado, yo le diría, de una cierta pandemia depresiva, de tristeza. Hagamos presente la alegría de ser hospital de campaña. Que vos puedas salir, seguimos con el tema del fútbol, puedes jugar el partido hoy. Hoy el Señor te va a poner en tu metro cuadrado alguien que está necesitando que le levantes el ánimo, que le pongas el oído, que lo escuches, que lo comprendas, que lo acompañes a sobrellevar su dolor. Pero para eso vos tenés que estar en tu corazón transformado. La alegría entonces de ser familia. Qué hermoso es esto. La alegría de caminar juntos, esto del el modo sinodal. Nos envió de 2 en 2, decía el Evangelio el domingo. Una Copa América no la gana un jugador. Lo experimentamos el otro día incluso, ayer. Messi no terminó el partido, su tobillo no daba más, pero había equipo, había entrenador. Que nosotros seamos una iglesia sinodal, que caminemos juntos, que no sea un eslogan, que podamos juntos hacer presente la revolución de la alegría. Me quedo con un texto muy lindo de Ollazola para terminar este bloque de la alegría. Toca seguir caminando más allá de la sombra y la duda, más allá de la muerte y el miedo, bebiendo palabras prestadas, confiando en las fuerzas ajenas, si acaso las propias se gastan. Toca seguir caminando, acoger al peregrino, relatar la historia, escuchar la suya, aliviar tristezas, compartir risas y vida. Toca seguir caminando, con los ojos abiertos, para descubrir al Dios vivo que nos sale al encuentro, hecho amigo, pan y palabra. En marcha, pues. Qué lindo. Gracias, Padre Ollazola. Siempre tus poesías nos llenan de entusiasmo y nos hace bien al alma. Pero hablando de cosas que nos hace bien al alma, Federico tiene una canción de un gran catequista, de un gran cantautor rosarino, como el Fideo, como Messi, que es Ariel Glasser. Que hagamos presente hoy, en este lunes 15, la alegría, la revolución de la alegría. Vamos al tema musical, Federico. Diego, perdón. La alegría del Evangelio llena siempre el corazón y la vida de los hombres que se encuentran con Jesús. Él nos salva y nos libera del pecado y
Dios que quiere al hombre salvar, con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar. Una iglesia en salida que se atreve a primerear y a buscar al excluido para así sus pies lavar. Salgamos a los caminos, bajémonos del balcón, solo con olor a ovejas, ellas oirán su voz y somos una iglesia misionera que anunciando a Cristo va. Su palabra arde en nosotros, no la podemos callar. Una iglesia de testigos que se pone a caminar con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar. Con la alegría, la fiesta y los gestos de amor de un Dios que quiere al hombre salvar. Buenos días a todos los hermanos de Radio María. El Señor puso esa semilla de mostaza en mi corazón y la está regando todos los días. Y todos los días siento cómo crece en mi corazón. Es increíble sentir cómo ese músculo se va transformando y lo voy sintiendo. Pareciera que creciera algo en él. Y es increíble cómo el Espíritu Santo va haciendo esta revolución del amor, una lucha constante para que se derrame ese amor que Cristo ha puesto en mí, yo lo pueda ir derramando también en distintos otros corazones. Gracias, Señor, y déjame servirte. Si es tu voluntad, déjame servirte. Julián, de Carlos Paz. Nosotros no la podemos callar. Una iglesia de testigos. Una iglesia de testigos. Gracias, Julián, y como gracias a Ariel Glaser por esta canción tan hermosa, ¿no? La Revolución de la Alegría, vale la pena. Es una canción que a mí me emociona cuando en la parroquia, en los primeros domingos de mes, que tenemos acá en mi parroquia está San Peregrino Lacioso, el patrono de los enfermos oncológicos. Esta canción la cantan en personas que están haciendo quimios, que la están luchando. Pero es que el Evangelio te renueva el corazón. Hay muchísimos mensajes, voy a leer algunos, no creo que podamos leer todos, pero me quedo, por ejemplo, acá. Hola, Padre, a la noche en el programa. La revolución es un compromiso y lucha, y no es para tibios. Jesús fue el primero y quien lo elige debe caminar sin mirar atrás. Visito personas mayores y enfermos para darles una mirada que les devuelva la belleza y la ternura. Gracias, María Graciela, por este mensaje tan lindo. Hola, Padre Alejandro, bendecido día. Ayer cuando salí a caminar con un amigo vimos un joven que estaba durmiendo en la calle y dijimos de comprarle algo para comer y se lo dimos y le agradecí a mi amigo porque él me lo hizo notar. Ante tanta cultura de la indiferencia, yo seguía caminando. Nos cuenta Gonzalo de Mar del Plata. Y es verdad, a veces podemos no darnos cuenta que a lo mejor no puedo solucionar todo, pero puedo hacer algo. Esa gotita que Emanuel González dice, la caridad puede salvar al mundo. Me gustaría que los políticos argentinos que se enriquecieron ilícitamente devuelvan las esperanzas, la plata robada, y que de una vez dejemos de ser ovejas descarriadas, buscando cualquier eventualidad. Dejemos de ser usados, nos dice Manuel desde Villa Ramallo. Y seguimos así con distintos mensajes, pero me van a permitir también acá, Elba nos cuenta que una niña de 6 años de golpe en su colegio encuentra que
las religiosas que están en el colegio tienen en su casa mucha calefacción y que no tienen en el colegio, y eso le trajo ruido. Y es verdad, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de ser coherentes, pero es difícil también, ojo, es difícil. Una cosa a veces es calefaccionar una casita chiquita donde vive una religiosa anciana, y por ahí calefaccionar todo el colegio. Yo tengo colegio y se nos hace imposible, porque además si calefaccionamos el aula demasiado, después cuando sale al patio. Por eso a veces hay que ser cuidadosos en algunas apreciaciones, pero ciertamente tenemos que ser coherentes en tratar de vivir lo que decimos. Pero alguno de ustedes quizás habrá notado que yo 2 veces o 3 le dije a Diego Federico, porque yo estoy acostumbrado los jueves, que me ayuda desde de los controles de Radio María, es Federico Zucker. Y hoy estoy con Diego Jiménez. Bueno, uno dirá, está medio dormido porque se quedó tarde anoche festejando, pero también la costumbre. Y ahí es la tercera revolución que yo les propongo que hagamos, que no les propongo yo, que la propone el Papa Francisco, pero además es propia del Evangelio. La revolución de la novedad. No quedarnos como paralizados y atados a siempre se hizo así. Porque fíjense, yo acostumbrado a que siempre el operador sea Federico, me confundí, Diego, no te me enojes, y te agradezco que me estés acompañando. Pero te dije Federico, porque uno se acostumbra. Y el problema es cuando de golpe nos acostumbramos, y entonces seguimos repitiendo cosas que a lo mejor ahora no van. Por eso hay un número que a mí es un número de los que más me gusta, se los voy a leer, el número 27 de esta exhortación Evangelii Gaudium. Y dice así: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en ese sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en una constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. La revolución de navegar mar adentro, de no quedarnos orillando en el siempre se hizo así, de no quedarnos acobardados, porque entonces a veces nuestras estructuras eclesiales van a condicionar el dinamismo evangelizador, van a apagar ese fuego revolucionario de una iglesia que tiene que ser luz y fermento. Yo sueño, y con esto termino, que esa Eucaristía que marca nuestro día, que es fuente y culmen de todo lo que hacemos, en esa Eucaristía donde yo hoy como sacerdote, que me toca acompañar la catequesis, los pondré a cada uno de ustedes, con lo que están viviendo. En el altar hay lugar para todos, y en el altar acerca toda distancia. Sin embargo, que en esa Eucaristía que todos reconocemos la consagración y reconocemos que ese pan es transformado en esa presencia real de Jesús entre nosotros, del Emmanuel, podamos aprender también que el Señor nos invita a partir el pan, a hacer nosotros también, llevar nosotros la revolución del Evangelio. Que no nos suceda aquello que a mí tristemente me dijo la Madre Teresa Calcuta cuando tuve la gracia de conducirla en el coche de regreso en uno de sus viajes a Ezeiza, y cuando le pregunté qué opinaba de los argentinos, primero se rió y me dijo, ¿cómo besan? Son demasiado, claro, somos latinos. Ella era más secota, pero después puso el rostro serio y dijo, mostrándome una villa miseria, hoy un barrio popular que estaba al borde de la autopista, me dice, acá todos se dicen cristianos, pero no se ve. Y ahí inmediatamente entendí. Y después con los años fui estudiando algo que me duele mucho, que en los países que nos decimos cristianos, donde de alguna manera más Eucaristía celebramos,
Sin embargo, es el lugar donde a veces hay más inequidad social. Nos acostumbramos a que algunos tengan más y otros menos. Por eso te invito a que en esta lunes 15 hagamos presente la revolución de la Eucaristía y llenos de Jesús seamos capaces de compartir el pan, compartir nuestro tiempo, compartir la vida, porque el Señor, esa es la revolución que viene a traer. Muchas gracias, Diego, gracias a todos. Mañana seguramente ya estará el Padre Javier, que Dios los bendiga y a todos a jugar este partido, porque acá no hay suplente. Dios nos convoca a todos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.